Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy realizaré el ejercicio 2 de la ayudantía 10 referente al método de los nodos. Para no perder más tiempo, vamos al tiro. Entonces, el ejercicio nos dice que determinemos las fuerzas en cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Es decir, para cada una de estas barras, tal como las estoy marcando, decir cuánto vale su valor en fuerza y si es que está actuando en compresión o tracción. Entonces, en primer lugar, paso 1, lo que ya sabemos hacer, encontrar las reacciones. Para encontrar las reacciones es muy sencillo, ya que primero simplemente seleccionamos los tipos de fuerza que vamos a tener. Acá vamos a tener un apoyo, acá vamos a tener un apoyo simple y acá vamos a tener un apoyo deslizante. Entonces vamos a tener una reacción y acá dos reacciones. Entonces, para calcular las reacciones, simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X, va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, como vamos a tener sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener que solo esta fuerza, que vamos a decirle Fx, actúa en X, entonces vamos a tener que 15 menos Fx es igual a 0, y eso quiere decir que Fx es igual a 15. Ojo, 15 ¿qué? Kips. Kips es la unidad que nos entrega el problema. Simplemente es eso, que es una unidad de fuerza gringa. Después, eh, no nos conviene hacer sumatoria de fuerzas en I, ya que tendríamos dos incógnitas, GI y FI. Entonces lo que vamos a hacer es un momento en el punto F, ya que así se nos van estas dos fuerzas y nos queda en tres fuerzas, solo GI como incógnita. Entonces vamos, sumatoria de momentos en F igual a 0. Y esto nos queda como, vamos desde acá hacia allá. Entonces nos va a quedar GI, que es positivo, porque tiene un giro antihorario, por todo esto que sería 20 feet. Feet, simplemente unidad de gringa de longitud. Después vamos a tener esta de 40, que es negativa, menos 40 kips por su, por su distancia, que serían 15 feet. Y por último vamos a tener la fuerza de 15 kips por su distancia, que sería esta de acá, que corresponde a 16 feet. Y eso igual a 0. Resuelvo y me queda que GI es igual a 42 kips. Después simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en I y igual a 0, y nos va a quedar que, a ver, limpiemos un poco el problema. Y nos va a quedar que tenemos GI, que es 42, es decir, 42 más, mentira, menos los 40 kips, menos 40 kips, todo en kips, ¿cierto? Esto también en kips. Y después más FI. Y todo esto va a ser igual a 0. Simplemente si despejamos nos va a quedar que FI es igual a menos 2 kips. Es decir, si nos vamos al dibujo, esto quedaría de esta manera. 42, 42, 15 kips. Kips. Y esta flecha realmente es al revés. Sería de esta manera y valdría 2 kips. Así nos queda finalmente. Una vez que tenemos las reacciones, podemos partir a resolver el sistema. Cada una de las fuerzas por nodo. Acá puse un paso 2 de composición geométrica, pero realmente es un paso intermedio que uno va haciendo cada vez que uno va teniendo un nodo. Entonces,
vamos a ir volviendo a este paso cada vez que vayamos resolviendo los nodos y necesitemos ángulos para poder desarrollarlo. Entonces, vamos viendo. Primero vamos a partir con el nodo G. Se dan cuenta, nodo G es este. Nodo G tiene una fuerza EG y CG en ese sentido, además de la fuerza de su reacción. Entonces, vamos a necesitar un ángulo acá para descomponer. Yo simplemente escogí este de acá. Y este va a valer, nos vamos al dibujo, este ángulo de acá es simplemente, se dan cuenta, tenemos un ángulo rectángulo acá, va a ser el arco tangente de cateto opuesto, que vale 10 feet, partido en cateto adyacente, 5 feet. Entonces, arco tangente de 10 partido en 5. Y voy a ir haciéndolos acá, tangente a la menos 1 de 10 partido en 5, simplemente es 63,435 grados. Es decir, acá vamos a tener 63,435 grados ahí. Entonces, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, bien sencillo. En X vamos a tener menos FEG por coseno de 63,435 grados. Y eso va a ser igual a 0. Es decir, FEG va a valer 0. Después, en FI ya sabemos que FG vale 0. Entonces, sabemos que es igual a 0. Entonces vamos a tener que FSG más 42 es igual a 0. Es decir, que FSG es igual a menos 42 kips. Aquí vamos a subrayar la respuesta simplemente por notación. Y listo. Ojo acá. Entonces ahora tenemos que definir si es compresión o tracción. Entonces, como nos dio, nos vamos acá a esta, observamos esta parte. Entonces vamos a tener una barra de esta manera, en donde la fuerza nos dio, en ese sentido, menos 42. Eso lo único que significa es que realmente la fuerza va en el otro sentido en 42. Así. Esa fuerza, si la analizamos con acción-reacción en la barra, entonces va a ser de esta manera. Vamos a tener nuestra barra ahí. La fuerza acá vale 42. Acción-reacción al medio. 42. Entonces, y aquí esto está en compresión. Se estaba contrayendo. Entonces simplemente va a ser compresión. La otra manera de verlo, que es una manera más mecánica, más fácil, más automatizada, es simplemente que siempre las fuerzas las tiren para afuera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, tal como yo lo hago, que siempre es para afuera, las fuerzas nunca para adentro del punto inicial que uno define como DCL. Y así, si es que queda el valor negativo, es compresión, y si queda el valor positivo, es tracción. Acá, compresión negativo. Y estamos con el nodo G, el primer nodo que vimos. Luego vamos a seguir con el nodo C. Se dan cuenta, conocemos esta barra, entonces vamos a tener incógnita esta barra y esta barra. Entonces sí podemos realizarlo. Es importante eso, que ustedes partan de nodos donde tengan como máximo 2 incógnitas, o si no, no van a poder resolverlo. Entonces nodo C, vamos viendo acá. El nodo C, vamos a tener que calcular acá un ángulo y vamos a tener que calcular este ángulo. Entonces vamos de nuevo al nodo C y vamos a tener que este ángulo lo podemos conocer acá porque tenemos un triángulo así. Y va a valer simplemente el arco tangente de este lado, que vale 4, partido en este lado, que sabemos que esto vale 5 y hasta la mitad vale 5, es decir, vale 10. Entonces vamos a tener un ángulo de 21,8, ya resolviéndolo. Y acá además podemos calcular este ángulo con este triángulo acá, en donde esto va a ser arco tangente de este lado, que vale 5, partido en 6, que es el cateto adyacente, y esto nos va a quedar un ángulo de 39,81.
Entonces vamos ahora al nodo y nos va a quedar acá un 39,81 y nos va a quedar acá un 21,8. Ahora sabemos además que FG vale 0 y que FCG vale menos 42. Entonces FCG vale igual a menos 42. Ojo que puse que vale menos 42 porque lo puse hacia afuera. Eso es lo que dijimos antes. Si yo pudiera ponerlo hacia adentro y diciendo que vale 42. Pero para hacerlo más sencillo, siempre para afuera y conservo el signo. Entonces, vamos en X. En X decimos que tenemos menos FAC coseno de 21,8 grados, ¿cierto? Fuerza acá descompuesta en X. Después vamos a tener menos FS por aquí seno de 39,81 grados. Y vamos a tener además en X nada más. Eso va a ser igual a 0. Y después vamos a tener en Y, vamos a tener, vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Copiar. Pegar. Vamos a tener FAC positivo, que iba a ser un seno. Vamos a tener FAC negativo, y va a ser un coseno, ¿cierto? Lo contrario a lo que pusimos en X. Vamos a tener además un menos 42, que es el elemento de acá. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, si resolvemos este sistema de ecuaciones, bien sencillo, dos ecuaciones, dos incógnitas, no es ningún problema, simplemente se despeja acá cualquiera de estos dos valores y se ve cuánto vale en uno y después se reemplaza acá, bien sencillo. Yo no lo voy a hacer para no alargar el video, pero eso si lo reemplazamos entonces nos va a quedar que vale FAC es igual a menos 28,28 kips y que FS es igual a 41,01 kips. Y ojo, como dijimos que las fuerzas estaban todas hacia afuera, el signo definía la compresión y la tracción. Entonces, como tengo acá un negativo, diré que esto es compresión. Lo vamos a poner con una C simplemente. Y que este como es positivo es tracción o tensión. Vamos a marcar la respuesta acá. Y tenemos una y tenemos la otra. Luego que tenemos el nodo C, tenemos el nodo C listo, el nodo G listo, tenemos esa barra, tenemos esa barra, tenemos esa barra, tenemos esa barra. Entonces ahora vamos a ir al nodo E para encontrar la barra DE y la barra AE. Nos vamos al... perdón. Nodo A simplemente para encontrar... Mentira. Nodo E. Nodo E, perdón. Sí. Nodo E para encontrar la barra DE y la AE. Entonces vamos a esa barra y nos damos cuenta que necesitamos muchos ángulos, ¿cierto? Entonces vamos de nuevo al dibujo de descomposición de ángulos, pero vamos a tener que necesitamos este ángulo de acá y este ángulo de acá. ¿Por qué este no lo necesitamos? Porque sabemos que este valor vale 0. G, lo calculamos acá arriba y vale 0. Entonces es un valor que no necesitamos. Después además sabemos que S ya lo calculamos y vale 41,01. Y AE y D son nuestras incógnitas. Vamos a calcular los ángulos en el nodo E. Entonces, el nodo E, queremos calcular este ángulo que simplemente vale arco tangente de 6, el cateto opuesto, partido en cateto adyacente 5. Y eso es igual a 50,19. Simplemente lo que les dije, arco tangente de 6 partido en... Vamos a borrar las barras que conocemos por mientras. Arco tangente de 6 partido en 5. Entonces, 50,19 grados. Y además vamos a necesitar el ángulo de acá, que simplemente podemos ocupar este triángulo de acá, en donde sabemos que este lado vale 10, 6 más 4, ¿cierto? 6 más 4. Y este lado de acá vale 5, que es la mitad del 10 que hice acá. Entonces simplemente resolvemos arco tangente de 10 partido en 5 y eso nos da
63,435. 63,435 grados. Ahí está. Entonces vamos a nuestro dibujo acá. Y vamos a tener entonces 50,19 y 63,435. Ahora, simplemente de nuevo hacemos ecuaciones en X y en Y. En X vamos a tener que tenemos menos f de E menos FAE coseno del ángulo de 63,435 grados, ¿cierto? Este lado y la fuerza descompuesta hacia allá. Y después vamos a tener además un más 41,01, que es f de C, es 41,01, por coseno también, porque lo descomponemos en ese lado, por coseno de 50,19 es igual a 0, porque f de g no nos interesa porque es 0. Y en Y vamos a tener primero la fuerza de 40, menos 40. Ojo, esa fuerza es importante que la pongan, es la fuerza externa que está en ese nodo. Importante. Vamos a tener la fuerza de menos 40. Vamos a tener a FAE más FAE por seno de 63,435. Vamos a tener más FAC, que es más 41,01, por seno de 50,19 grados. Y FD no nos interesa porque está en X y no tiene valor en Y. Esto lo resolvemos y simplemente nos va a quedar que FD es igual a y FAE es igual a. Simplemente resolvemos el sistema de ecuaciones, bien sencillo. No debería ser un problema. Acá les conviene resolver primero el Y porque solo tienen una incógnita y después reemplazan ese valor acá y reemplazan en X. Por eso yo les recomiendo siempre plantear las ecuaciones antes. Entonces, reemplazando eso, nos va a quedar que FDE va a valer 22 kips y que FAE va a valer 9,5 kips. Importante que como estos valores los dos son positivos, ya dijimos que los dos al ser positivos, como todas las flechas las definimos hacia afuera, entonces vamos a tener que esto es tracción. Perdón. Vamos a tener acá entonces que esto es tracción y que esto es tracción. Luego vamos al nodo A. El nodo A, acá volvemos a perdón, ahí sí. El nodo A corresponde a este de acá. Entonces vamos de nuevo aquí. Vamos a poner más chico esto. Tenemos esa barra, tenemos esa barra, tenemos esa barra, esa barra, esa barra y esa barra. Entonces ahora nos faltan solo las del otro lado, que lamentablemente no es simétrico el sistema porque las fuerzas externas que tenemos no están puestas de manera simétrica y están puestas en cualquier lado. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un 40 kips acá y un 15 kips aquí, como el sistema sería simétrico en todos los sentidos, podríamos hacer sin ningún problema decir que como el sistema es simétrico, la fuerza, por ejemplo, AC sería igual a la BA. Pero lamentablemente eso no lo podemos hacer acá. Entonces, vamos con el nodo aquí. Vamos a tener que calcular los ángulos, ¿cierto? Entonces, para calcular este ángulo de acá, simplemente es arco tangente de S cateto opuesto, que es 4, partido en este lado, que es 10, ¿cierto? Eso da un ángulo de 21,8. Y luego el otro ángulo que habíamos dicho que íbamos a calcular era este acá, aquí. Entonces ahí vamos a tener el ángulo para esa barra y el ángulo para esa barra. Y este simplemente lo podemos calcular como este lado, que vale 10 partido en 2, es decir, 5. Y este otro de acá, el cateto adyacente, que vale 10. Entonces arco tangente de 5 partido en 10. Y eso lo resolvemos y vale 26,565. Entonces voy a poner acá así
26,565 grados. Vamos acá a los nodos y ponemos los ángulos que nos interesan. Acá 26,5 voy a ponerle simplemente, pero ustedes saben que es 25,65 y 21,8 acá. 21,8 grados. Ahora hacemos sumatoria. Sabemos, perdón, antes, importante, sabemos que FAC lo calculamos y vale, vamos acá, menos 28,28. Menos 28,28. Y FAE vale 9,5. Importante que vayan anotando cuánto valen los valores, porque si no van a tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces, vamos con en X. En X vamos a tener menos FAB por coseno. Digamos que este va a ser simplemente por notación alfa y este va a ser beta para que no se nos haga tan larga la ecuación. Entonces, de alfa, después vamos a tener que menos FAD y este valor por seno de beta. Después vamos a tener más FAE. Este ángulo sabemos que es igual y acá tenemos los mismos ángulos, ¿cierto? Porque es un sistema simétrico. Entonces vamos a tener después un más FAC que vale menos 28,28. Entonces más menos 28,28 por coseno, ¿cierto? Porque sería el de acá y este ángulo lo conocemos. Coseno de alfa. Coseno de alfa. Y después vamos a tener un más, ¿cierto? Porque hacia allá es menos el X y hacia acá es más el X. Vamos a tener un más 9,5 por seno del beta. Más 9,5 por seno del beta igual a 0. Acá en Y vamos a tener algo muy parecido. Por lo mismo voy a copiarlo acá. Entonces aquí pegar. Y vamos a tener que en Y vamos a tener que todos los valores son negativos, ¿cierto? Porque están todos hacia abajo. Todos hacia abajo acá y hacia abajo. Y vamos a tener que cambiar los cosenos por senos y los senos por cosenos. Entonces acá en vez de coseno va a ser seno. Acá en vez de seno va a ser coseno. Acá en vez de coseno va a ser seno. Y acá en vez de coseno va a ser coseno. Y eso sería todo. Importante, ojo, acá todos serían negativos porque están hacia abajo. No hay ninguno positivo. Pero en el caso del X tenemos acá dos negativos y dos positivos. Que no sé si es que llegan a copiar, a hacer lo mismo que hice yo. Ojo con esos signos de ahí. Y este sistema, si lo resolvemos, vamos a anotarlo por acá, nos va a dar que FAB es igual a menos 30,98 kips y que FAD es igual a 15,1 kips. Y como ustedes ya bien saben, como yo hago todas las fuerzas hacia afuera, perdón. Como ustedes ya bien saben, entonces yo hago todas las fuerzas hacia afuera y como hago todas las fuerzas hacia afuera, simplemente el signo me va a indicar si es compresión y tracción. Entonces acá vamos a tener, de nuevo me equivoqué. Acá vamos a tener entonces simplemente compresión y acá vamos a tener una tracción, porque este es positivo y este es negativo. Así de sencillo es verlo. La otra manera de verlo sería, entonces otra vez vamos con lo nuevo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de FAB, tenemos una barra así. Tenemos una fuerza que es de menos 30,98, es decir, que es así de 30,98. Por acción-reacción tienes que es A del medio van así y por fuera va así. Entonces 30,98 y como estas fuerzas de acción-reacción al medio van hacia adentro, serían compresión. El caso contrario pasa con FAD, entonces donde tendrían la barra así y donde tendríamos entonces que tenemos un 15,1 aquí hacia acá, que va hacia, perdón,
Entonces, el mismo caso, perdón, ahí sí. El mismo caso pasa con el 15,1, que entonces tenemos una fuerza que en la principio de la barra va así. Entonces, ahí vale 15,1. Entonces, en la mitad de la barra hace el efecto contrario, que es este, que sería tracción. Y después, de nuevo, queda así, que sería el 15,1 al final de la otra barra. Este valor, eso, es eso, por si acaso, como es el inicio de la barra. Por eso siempre el inicio de la barra. Y aquí las fuerzas quedan para afuera y por eso es tracción. Esa es la otra manera de verlo. En mi opinión es mucho más fácil saberlo por el signo, pero por materia así es la lógica. Y entonces después nos van quedando los últimos nodos. Vamos viendo acá nuestro resumen. Vamos a achicar esto y vamos teniendo. Entonces tenemos esa barra, tenemos esa barra, tenemos esa, tenemos esa, tenemos esa, tenemos esa. Entonces, con este nodo vamos a obtener esa y esa, y después con este vamos a obtener esa, o con este podemos obtener esa. Ahí da lo mismo como lo hagamos. Entonces vamos con el nodo B. El nodo B, ya tenemos todos los ángulos que nos interesan, porque se dan cuenta es simétrico. Entonces acá tenemos el 21,8. Y además acá tenemos el 39,81, porque el sistema es simétrico, ¿cierto? En estructura, entonces en geometría igual. Entonces vamos al nodo B. El nodo B vamos a tener además la fuerza de 15 externa, importante. Y vamos a tener que los grados son 21,8 aquí, 21,8 grados. Y vamos a tener acá que esto es 39,81. 39,81 dijimos, ¿no? A ver, voy a confirmar. 39,81, sí. Y vamos de nuevo con el nodo B. Y además sabemos que FAB, que ya lo calculamos, vale menos 30,98. Recién calculado. Y tenemos de incógnita estos dos valores. ¿Cierto? Acá vamos a tener a FAB 30,98. Acá nos conviene partir con con la sumatoria de fuerzas en X, porque solo vamos a tener esta incógnita, porque vamos a tener FAB por coseno de 21, después vamos a tener un más 15 y vamos a tener simplemente el FBD por ¿cómo se llama esto? Seno de 39, y con eso está listo. Entonces vamos anotando acá, vamos a tener un más 15 más menos 30,98, ¿cierto? Porque ese es el módulo de la fuerza por coseno de 21,8 más FBD, ¿cierto? Todo para acá es positivo. Más FBD por el seno que habíamos dicho de 39,81 grados. Y eso va a ser igual a 0. En I vamos a tener algo similar, entonces menos BFF, ¿cierto? Este término que solo está en I. Después más, este es positivo porque está hacia arriba el BA, pero realmente es negativo. Pero ustedes lo notan como un más y después entre paréntesis ponen el 9. 98 por, si acá pusimos coseno, entonces acá es seno. Una manera fácil de verlo también. Pero la manera real de verlo es que es ahí, ¿cierto? Y ese es el seno del ángulo. Y después van a tener que menos FBD por coseno del ángulo de 39,81 es igual a 0. Y ahora simplemente despejan, tal como les dije, acá solo tienen una incógnita, bien fácil de despejar este caso. Y vamos a tener que entonces que FBD es igual a 21,5 kips y que FBF es igual a menos 28,02 kips. Kips. A ver, perdón. Vamos a anotarlo un poco mejor. Kips. ¿Cierto? Entonces marcamos la respuesta. Acordémonos eso. Ahí, kips. Y como ya dijimos, este valor es positivo. Este valor es positivo, entonces es tracción. Y este valor es negativo, entonces es compresión.
Y por último, no, yo puse el nodo D. Ustedes podrían haber hecho el nodo F, que de hecho es mucho más fácil. Simplemente así y tenemos la fuerza de 2 hacia abajo que calculamos en las reacciones. Y calculaban este ángulo de acá que ya lo habían calculado ahí, ¿cierto? Que lo habían calculado acá este, que era ese. Pero yo lo hago con el D para que ustedes tengan más como tengan más nodos resueltos, que me parece más importante que sepan desarrollar todo tipo de nodos, ¿cierto? Entonces vamos con el nodo D, que de nuevo tenemos que calcular los ángulos, que por simetría ya conocemos este, que salía 21,8, ya lo habíamos calculado antes, y este nunca lo calculamos porque dijimos que tenía una fuerza, perdón, me confundí de ángulo acá. Este era por simetría, sabemos que es 63,435 grados. Acá vamos a tener un 50,19 grados. Y este no sabemos, nunca lo calculamos porque era esta fuerza en el otro lado era 0. Pero si vamos a verlo bien fácil, el nodo de este ángulo hacia aquí, tenemos este triángulo acá, en donde el cateto opuesto vale 5 y el cateto adyacente vale 10. Entonces arco tangente 5 partido en 10, bien sencillo, este ángulo de acá vale 26,565. Y aquí entonces este ángulo de acá vale 26,565 grados. Entonces de nuevo, digamos que este valor va a ser alfa, beta, gamma, simplemente para anotarlos más fácil. Y vamos viendo. FBD ya lo tenemos, vale 21,5. FAD ya lo tenemos, vale 15,1. FDE ya lo tenemos, vale 22, ¿cierto? Vamos viendo acá. FDE lo calculamos. A ver, ¿dónde está FDE? Ahí, 22. FAD tenemos el 15,1. Después tenemos el 21,5. Ahí están todas las fuerzas que están involucradas acá. Entonces el FBD 21,5 y el FAD 15,1 y el FD que teníamos de 22. Entonces ahora, si se dan cuenta, en X no nos interesa, o sea, podemos resolverlo todo con una única ecuación. O sea, despejamos todo para X o despejamos todo para Y. Yo dije que X no me interesa, simplemente porque me acomoda más calcular en Y, porque así no tenía que ocupar esta fuerza, una fuerza menos, siempre se agradece, no interesa entonces. Y en Y simplemente nos queda como 21,5, ¿cierto? Acá, por seno de alfa. Después vamos a tener un más 15,1, todo para arriba, entonces positivo, por seno de beta. Después menos nuestra incógnita f de f por coseno de gamma. Perdón, por coseno de gamma. Y todo esto es igual a 0. Y que si esto yo lo despejo aquí, voy a tener que f de f es igual a 33,57 kips. Y que eso equivale, acá lo voy a subrayar, a que esta barra está en, y acá terminamos el ejercicio, en tracción porque el valor es positivo. Y con eso tenemos resuelto todo el problema. Importante, yo con lo que quiero que se queden es que si ustedes tienen una barra así y les da que la fuerza les da en ese sentido, entonces al medio de la barra van a tener esto acá. Y eso es una compresión. Y en el caso contrario, en que tengan la fuerza así, entonces en el medio, todo esto ocurre por acción-reacción, van a tener esta fuerza acá. Y esto va a ser una tracción. Se dan cuenta, la barra está intentando estirarse y acá está contraerse. Esto ocurre por acción-reacción.
Pero la manera más fácil de verlo es, como les dije, siempre las fuerzas para afuera. Si da negativo es compresión, si da positivo es tracción. Así no se van a equivocar nunca. Y con eso terminamos el video de hoy. Ojalá les sirva y nos estamos viendo el miércoles. Chao, que estén bien.